Martínez y estamos en comunicación telefónica con el senador Blanco de Tierra del Fuego. Muy buenos días, senador. Walter Mespuletti y Martín Sánchez lo saludan. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, senador. Bueno, hacía unos días que veníamos postergando nuestra comunicación con usted por distintos inconvenientes, digamos, de compromisos, por lógica, por parte suya, con lo que se refiere a su actividad. Y bueno, y hoy nos toca, gracias a Dios, poder conectarnos con usted y tenemos algunas consultas que hacerle desde el ambiente político y también en lo que se refiere al ambiente económico. Y la primera de ellas, queremos saber un poquito cuál es su opinión sobre la carta que publicó en las últimas horas la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, donde dice que hay algunos funcionarios y funcionarias que no funcionan dentro del gabinete del presidente Alberto Fernández. Bueno, me parece que es una opinión importante de la presidenta de la Nación en ese sentido. El que debe tomar nota de los dichos es el presidente de la Nación y actuar en consecuencia. Ellos comparten una fórmula, comparten un gobierno, así que directamente, seguramente, esto yo leo en los medios que dice que es un respaldo hacia su gobierno, manifestaciones de Alberto Fernández, pero bueno, yo no lo tomaría en ese sentido, pero bueno, él sabrá lo que tiene que hacer, él es el que tiene la facultad de nombrar, de remover a sus funcionarios, así que bueno, es una discusión interna de ellos. Lo que a mí me preocupa es que el gobierno no está funcionando, no le está encontrando la salida a la muy difícil situación que está atravesando el país, tanto en lo sanitario como en lo económico. Cuando hablamos de lo económico, justamente tenemos que pensar que recordamos un poquito hacia atrás, los meses de agosto, septiembre del año pasado, cuando desde el sector de la oposición del gobierno Macri se decían que no se podía ya manejar el dólar, lo acusaban al gobierno de Macri de instalar una corrida cambiaria, cuando en definitiva se fue el gobierno de Macri y dejó un dólar a 46 pesos y hoy lamentablemente estamos teniendo un dólar prácticamente entre los 190 y 195 pesos conforme reaccione día a día, ¿no? Sí, la verdad que por ahí, independientemente del dato económico, llama la atención la reacción que había en su momento y la reacción que hay ahora, ¿no es cierto? Es preocupante la situación económica, si bien es un mercado, no es el mercado más importante del dólar blue, yo creo que es un indicador de a dónde está la confianza hacia lo que está llevando adelante el gobierno. Y por supuesto que es preocupante, pero yo te reitero, no hay la misma actitud de distintos sectores de lo que sucedía en su momento en el gobierno de Macri y lo que está sucediendo en la actualidad. Antes uno veía las pantallas rojas, los medios de comunicación alarmantes y alarmados por la situación, y ahora parece que fuera todo normal, ¿no es cierto? Y eso está indicando algo sobre lo que nos sucede a los argentinos siempre en este sentido. Pero lo más importante es ver si podemos encontrarle entre todos, que es lo que el gobierno está rehusando, entre todos la solución a los problemas económicos que tiene el país, que son muchos y que muchas consecuencias todavía de esta cuarentena mal administrada no se han visto, pero que más temprano que tarde se van a ver las consecuencias. Realmente el golpe sobre la economía del país es y va a ser muy grande en este sentido. Yo creo que la solución no la tiene nadie en forma particular, es una solución que debemos encontrar en el camino del encuentro entre todos los argentinos, más allá de las diferencias. Ojalá esto se pueda llevar adelante, porque me parece que es la única manera que vamos a poder salir del atolladero que estamos. Senador, en las últimas horas el gobierno nacional dispuso la apertura de fronteras para el ingreso de turistas a la Argentina, con la sola presentación de una declaración jurada, digamos, donde no, aseguran que no padecen COVID, un PCR negativo y, digamos, también en lo que se refiere a que no van a tener obligación de cumplir una cuarentena en el país de donde provengan. Lo que sí, por ahí, bueno, un poco está el tema del seguro que se le exigirá de COVID
por si tuvieran que afrontar alguna internación dentro de la Argentina y de esa manera a través de este seguro poder solventar los gastos que demanda una internación. Usted ve potable, si bien la necesidad de dólares de la Argentina es muy grande para que ingrese el turismo, máxime con digamos este beneficio que le da el cambio argentino y lo barato prácticamente que le saldría a los extranjeros visitar nuestro país, esto para el plano digamos sanitario, ¿usted lo ve como bueno? A mí lo que me preocuparía esencialmente, en primer lugar, que el gobierno nacional garantice la posibilidad de la libre circulación dentro del país. Usted fíjese lo que está sucediendo en una provincia limítrofe con ustedes, que es Formosa. Realmente es lamentable lo que está sucediendo. Entonces el gobierno nacional debería garantizar el libre tránsito de todos los ciudadanos argentinos por el país y no permitir estas fronteras internas que se están llevando a cabo, que cada provincia hace lo que le parece conveniente, inclusive dentro de cada provincia, cada municipio también toma medidas en ese sentido, violando lo que claramente estipula la Constitución Nacional del libre tránsito en el ámbito del país. En cuanto al ingreso del turismo, y yo creo que puede ser positivo porque ingresan dólares, porque se modifica el consumo, pero hay que tener mucho cuidado en lo que son todos los protocolos de ingreso. Me parece que permitir livianamente el ingreso nos puede llevar a un rebrote como lo que sucedió cuando empezó el virus, que no había los controles suficientes del ingreso de turistas o gente que venía del extranjero al país, y así fue como comenzó todo esto. Así que me parece que hay que intensificar las medidas sanitarias de control. Es importante la actividad turística, nadie lo discute, pero yo creo que también corremos riesgo de que si no hay un exhaustivo control en este sentido, se vuelva a reactivar mucho más el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Senador, también otra de las cosas que ocurrieron y que vienen ocurriendo desde hace varios meses en la Argentina y cada vez con mayor intensidad es el tema de la usurpación de tierras, y que en estos últimos días tomó trascendencia la toma de este campo de la familia Echeverri allí en la provincia de Entre Ríos, y donde están involucrados funcionarios nacionales, y vemos que desde el gobierno nacional, el gobierno central, es como que miran para otro costado y como se hacen los distraídos y no toman una decisión o por lo menos no toman posición sobre este tipo de usurpaciones. Desde el punto de vista suyo, ¿cuál sería lo correcto desde un gobierno ante una situación de este estilo? Lo correcto es que el gobierno es quien debe garantizar el respeto de la ley. Yo recién estaba leyendo declaraciones del presidente en este sentido sobre lo que sucede en Entre Ríos, y dice que es una disputa familiar. Ahora digo yo, me pregunto, como en un pedido de informe que le hicimos acompañado por varios senadores de Juntos por el Cambio, ¿qué hacen funcionarios nacionales en el medio de este conflicto? Si fuera un conflicto familiar, que no es un conflicto familiar, sino que directamente es una usurpación, una toma de tierra, ¿qué hacen funcionarios nacionales participando de esta situación? O como plantea la situación de Río Negro, que dice que como la representante del INADI es de Río Negro y la gobernadora también hace política en este sentido. ¿Y qué hace el gobierno nacional para garantizar el respeto de la ley? ¿Qué hace el gobierno nacional para reclamar que no se le usurpen las tierras que son propiedad del Estado, no propiedad del gobierno, como sucede en Mascardi? ¿Qué hace el gobierno nacional para que se respete el derecho a la propiedad privada? ¿Qué hace la ministra de Seguridad de la Nación diciendo que no es usurpación hasta que no haya un fallo firme de la justicia? Entonces, ¿dónde estamos? Acá me parece que los gobernantes tienen la responsabilidad de hacer cumplir a la ley, de hacer cumplir la Constitución, le guste o no le guste, la cara del perjudicado. Acá el derecho a la propiedad privada debe ser respetado y el gobierno tiene la obligación de hacerlo respetar, porque eso es uno de los elementos por los cuales muchas veces no vienen inversiones al país, porque se viola el derecho a la propiedad privada en ese sentido, en el sentido en su momento sucedió con los depósitos, todo son violaciones a la propiedad privada, que eso son señales que no son señales buenas, y esas señales negativas no permiten que alguien con deseos de invertir venga y tenga la seguridad de lo que va a invertir lo va a recuperar.
Justamente cuando hablamos de inversión, al no haber una seguridad jurídica, vemos en estos últimos tiempos que varias empresas optaron ya por anunciar las ventas de sus activos dentro de la Argentina y migrar hacia países vecinos. Estamos hablando precisamente del Uruguay. Evidentemente, Argentina ya dejó de ser un país seguro para inversiones y eso se está notando cada vez más en las grandes empresas internacionales, justamente que al no tener un resguardo jurídico y al no poder disponer de sus utilidades y llevarlas a sus países de origen, están optando por esta situación, cosa que se agrava día a día, ¿no? Y esto es así, son pésimas señales hacia los inversores, hacia quienes tienen intención de invertir o quienes han invertido en el país y toman la decisión por estas medidas, entre otras, de discontinuar sus inversiones. La verdad que es muy preocupante. Por eso yo creo que acá, más allá de las diferencias que hay y que son lógicas y legítimas que puedan haber, tenemos que tirar todos juntos, tenemos que sentarnos alrededor de una mesa y buscar entre todos soluciones, dejando de lado la diferencia y trabajando sobre las coincidencias, que también las hay, pero dejar de lado esta maldita grieta que lo único que nos hace es llevarnos al abismo. La verdad que si yo rescato algo de las palabras de la carta, en ese sentido, la necesidad de un diálogo. Ahora esperemos que no sea letra muerta nada más, que sea para quedar bien en un día muy especial para ellos y que sinceramente lo que se escribe y lo que se dice se cumpla y que se empiece a cumplir por el lugar que le toca y la incumbencia que tiene cada uno. En el caso de quien escribió la carta, que lo empiece a demostrar en el ámbito del Congreso de la Nación, en el ámbito del Senado, para que sea cierto lo que ella manifiesta y que nos podamos sentar alrededor de una mesa para buscar entre todos la mejor solución en lo que hace al Senado de la Nación, ¿no es cierto? Una cosa, es muy lindo leerla, pero bueno, más que leerla, hay que demostrarla y hay que hacerla, así que esperemos ya hoy o mañana ya tener señales claras de que lo que se escribió es lo que se quiere hacer, por lo menos en el ámbito del Poder Legislativo. Senador, ¿qué tal? Buenos días, Martín Sánchez le saluda. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Sí, preguntarle también su opinión personal y su visión política sobre también las expresiones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuando dijo también sobre este tema de ocupaciones y usurpaciones de terrenos y de campo, que también la gente rica usurpa o en este caso se apropia de terreno que no lo es, digamos, que no le es particular o ajeno, ¿no? En lo que tiene que ver con que más de 600 propiedades en la provincia de Buenos Aires, más de una veintena de country en la provincia están siendo tomados justamente por gente rica y que sobre todo su situación territorial es bastante irregular. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y me gustaría saber si es una visión política también de parte del gobernador, ¿no? La verdad que pretender interpretar al gobernador de la provincia de Buenos Aires se hace muy difícil. Realmente tiene cada vez que abre la boca tiene declaraciones cada vez más desacertadas. Fíjese lo que dijo el otro día sobre los varones del conurbano. La verdad que habla porque le salen las palabras. La verdad que no tiene ningún sentido lo que dijo. Y si hay camping en situación irregular, es responsabilidad de las autoridades, no se puede hacer el distraído. Entonces la verdad que a mí pretender interpretar las declaraciones del gobernador de Buenos Aires realmente no tienen sentido, porque la mayoría de las cosas que dice no tienen ninguna lógica. Senador, ¿cuál es la situación actual de su provincia, allí Tierra del Fuego, en lo que se refiere a la parte económica y también la sanitaria? En lo que se refiere a la parte económica, la verdad que la situación está bastante complicada, sobre todo, más que nada en la zona sur, cuya principal actividad es la actividad turística. Veníamos de una temporada muy buena, pero bueno, se perdió toda la temporada del invierno y no hay miras de que la próxima temporada se vaya a recuperar rápidamente. Lo que hace a la temporada de cruceros, que venía muy bien, prácticamente ya se ha dicho que no van a venir cruceros a Tierra del Fuego en esta temporada. Y en ese sentido la situación económica no escapa a las generalidades de la nación. La verdad que está bastante complicada la actividad turística por el piso. Se está reactivando un poco y gracias a Dios se solucionó el conflicto con esta empresa que también se fue del país, Bristar,
que la adquirió otro grupo económico argentino que está instalado en Tierra del Fuego, que corría en riesgo más de 500 empleos. La actividad hidrocarburífera no está pasando por su mejor momento, así que la situación económica de la provincia es bastante complicada. Y la situación sanitaria, bueno, si ustedes ven los gráficos que salen publicados en algunos medios nacionales, Tierra del Fuego está lejos por cantidad de habitantes, con mayor cantidad de casos. Cada 100.000 habitantes nosotros casi duplicamos a la provincia que nos sigue en el resto del país. Y usted fíjese, ayer por ejemplo nosotros tuvimos alrededor de 160 casos con 200.000 habitantes, cuando la ciudad autónoma de Buenos Aires, con más de 3 millones de habitantes, tiene 500 casos. La verdad que la proporción de lo que se está dando en Tierra del Fuego es muy preocupante, y bueno, ya las instalaciones sanitarias, tanto público como privado, están llegando prácticamente a su máxima prestación del servicio, por lo menos así lo dicen algunas autoridades del hospital y algunas autoridades de las clínicas. Está bastante complicado el sistema de salud, y los casos, les reitero, están entre 150, 200, a veces 120, pero día tras día se van sumando, y la verdad que la proporción por cada 100.000 habitantes es muy preocupante. Reitero, casi doblamos al que nos sigue, y la cantidad de fallecidos lamentablemente está creciendo día a día, entre 4 y 5 fallecidos por día. Para una población de 200.000 habitantes es un número muy preocupante. Senador, acá el ministro de Salud de la Nación días pasados había dicho que posiblemente ya para diciembre Argentina podría tener disponible y empezar a vacunar para buena parte de la población, digamos, de lo esencial. Pero vemos pues que por otro lado, en España sobre todo, el presidente español prorrogó, digamos, lo que es el toque de queda, un toque muy riguroso, digamos, con prohibiciones extremas de circulación hasta prácticamente enero, y también con la proyección de hacerlo hasta mayo del año 2021, debido a la situación de rebrote que vive el país y a la falta de una confirmación de cuándo podría llegar una vacuna a ese país, digamos, y a toda Europa. ¿No cree por ahí que es un poco de optimista, como bien las declaraciones del ministro de Salud de la Nación, cuando allá por enero, febrero, marzo nos decía, no, acá la Argentina va a tardar mucho en llegar porque está muy lejos, y resulta que a los 15 días teníamos el COVID metido en la Argentina? La verdad que los dichos del ministro de Salud de la Nación, o los pronósticos que el ministro de Salud de la Nación hizo, ninguno se dio. La verdad que iba a tardar en llegar, era una gripecita, la curva ya va a bajar, en 15 días baja la curva, y la verdad que nada de las cosas que ha dicho Ginés González García se han cumplido en ese sentido. El tema de la vacuna me parece que son demasiado optimistas, porque en todos lados se están manifestando en que con mucha suerte en algunos casos sobre el fin de año podría haber, pero la verdad que como dato certero no hay ninguno, y no creo que la Argentina esté entre los primeros países que vaya a tener la vacuna para su aplicación. La verdad que son declaraciones muy optimistas. A mí me hace acordar todo lo sucedido con la cuarentena y la pandemia, a un acontecimiento muy doloroso para la Argentina, como fue la guerra de Malvinas, que uno escuchaba. Yo vivía acá en la provincia de Santa Cruz en esa época, frente a Malvinas, en la ciudad de Puerto Santa Cruz, y uno escuchaba los medios y vamos ganando, y la verdad que la realidad era completamente otra. Me parece que nosotros siempre somos triunfalistas en ese sentido y no tomamos conciencia de la problemática, y así no está yendo. La pandemia era una gripecita, no iba a llegar porque estaba muy lejos, y bueno, mire la cuarentena más larga que se está llevando en el mundo y la cantidad de contagios que tenemos, la cantidad de muertes. La verdad que ninguno de los pronósticos del ministro de Salud ni del presidente de la Nación, cuando nos comparaba con otros países, fueron cumpliendo. Al contrario, todos fueron pésimos respecto a las declaraciones y a las manifestaciones que tenían ellos. La última, senador, para no quitarle demasiado tiempo, tiene que ver con los últimos acontecimientos que se sucedieron entre nuestros países vecinos, como lo fueron Chile, con este referéndum que hicieron este fin de semana, donde aprobaron, digamos, la modificación de la Constitución de la gestión o era Pinochet, y lo otro fue la elección de Bolivia, donde el MAS volvió a triunfar.
¿Cuál es su opinión sobre esto y cómo ve estos efectos, digamos, que podrán llegar a una mejor relación o no con la Argentina? Mira, yo en principio no puedo dejar de alegrarme por la gran participación que tuvo la ciudadanía tanto de Bolivia como de Chile en este sentido, que lo hizo en forma pacífica, que se pudo manifestar y con resultados contundentes respecto tanto en la elección del presidente como en el plebiscito, elecciones, te diría, prácticamente ejemplares, y la verdad que eso me alegra mucho, porque la gente ha tenido la posibilidad de participar y de expresarse en ese sentido. Después, ¿en qué va a influir con las relaciones respecto a nuestro país? Bueno, seguramente por la manera de pensar del gobierno nacional va a tener mucha más afinidad con el nuevo gobierno electo de la República de Bolivia, ¿no es cierto? Con respecto a la reforma constitucional de Chile, me parece que es un paso muy muy importante. No creo que eso modifique en más o en menos las relaciones con nuestro país, pero sí creo que es un avance importante, donde tanto la población de Chile como la de Bolivia se pudo libremente manifestar en el marco de esta pandemia que estamos transitando todos los países, con lo cual esto indica que esta situación sanitaria no es ningún impedimento para que se lleven adelante los actos eleccionarios. Así que, respetando los controles y las disposiciones, me parece que tranquilamente se puede llevar adelante. Muchísimas gracias, senador Pablo Blanco, por este contacto y este tiempo que nos brindara a esta emisora de la provincia del Chaco. Que tenga muy buenos días. Muchas gracias a usted, a su disposición, y le agradezco que todos los días me hagan llegar noticias de allá de la provincia del Chaco. Que tenga muy buenos días. Un abrazo, senador. Hasta luego. Hasta luego.